Berajot Beshalem, mis amadísimos hermanos y hermanas, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito de predicación de la Sagrada Torá de Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe, Rey del Universo. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi, Yahshua Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Zevarejeja Adonai Bishmereja, Yaer Adonai Panafeleija Bijuneka, Yisa Adonai Panafeleija Beasem Leja, Shalom. Que el Eterno, Yod-Heh Vah-Heh, te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y te otorgue, te muestre su infinita misericordia. Y que el eterno Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe, eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Baruch atah Adonai Yod-Heh Vah-Heh, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol, amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai Yod-Heh Vah-Heh, noten ha-Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe, Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, mi amado Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe, Rey del Universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Amén, ve amén. Aleluya, Barujú. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Amén. Baruch Hashem, Adonai, que es bueno y fiel, que este tipo de fallas técnicas, llamado Abba Kadosh, nosotros podamos solventarla, Padre. Provéenos para comprar equipos nuevos, provéenos para servirte con la excelencia que solo tú te mereces, mi amado Abba Kadosh, porque tú eres el único digno de merecer toda gloria, honor y honra, Padre. Que aquellos que se burlan de nosotros puedan entender y ver con sus propios ojos con quién es que está tu respaldo. Bendito eres tú, mi amado Yod-Heh Vah-Heh. Aleluya, aleluya. Bien, solventada la falla, mis amados hermanos, vamos a retomar la enseñanza de una vez. Estamos prestándonos para que el eterno Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe, a través de su amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach, termine de desmontar el parapeto religioso que Roma tiene montado con este tema de la gracia versus la ley. Un tema que es lamentable y doloroso para todos aquellos que lo creen. Y, por supuesto, por el amor y la rajen, la misericordia de Yod-Heh Vah-Heh, pues ha dado instrucciones precisas a este siervo inútil para que de una vez por todas, a través de esta predicación, de este mensaje, de esta serie llamada Torah versus Ley, podamos esclarecer toda esta marramuncia que Roma creó para mantener cautivos, esclavizados a todos sus seguidores y llevarlos de manera consecuente a las tinieblas de afuera. Estamos totalmente decididos a desmontar esto, aunque nos cueste la vida, pero este pueblo tiene que despertar, este pueblo tiene que saber la verdad, este pueblo se merece que de una vez por todas, después de tantos años, puedan entender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en el mundo entero y por qué ellos no avanzan, porque ellos, si supuestamente están en la verdad, si supuestamente tienen el poder de la palabra revelada, ¿por qué están y viven como viven? Hoy quiero hablarles de la salvación bajo la ley. La salvación y la vida eterna dentro de la estructura hebrea de la palabra de Yod-Heh Vah-Heh. Los cristianos le tienen pánico a esa palabra ley, pero no se preocupan por buscar y averiguar a qué ley se refiere este pastor o este apóstol que está predicando con tanta vehemencia ese mensaje maquiavélico. El pastor también está en ignorancia, en algunas veces, en algunas oportunidades, pero en otras no. En otras está más claro que el agua del Salto Ángel. Y lo único que le interesa es mantener los $100,000 que cuesta su vida
mantener su estatus y mantener toda, esa estructura de riqueza desmedida en la cual vive. Eso es lo que mi padre me ha mostrado. Independientemente de lo que decida tu pastor, tú tienes que entender que la salvación es individual. El alma tuya no se va a salvar por ese pastor, ni por el apóstol, ni por mí. Se va a salvar por tu decisión de estudiar, enseñar y vivir por la sagrada instrucción del Eterno, bajo la obediencia plena y absoluta a sus mandamientos. Eso es algo tremendo. El ser humano no ha podido entender esto. Por eso está sufriendo lo que sufre. ¿Tú sabes cuál es el estado de Venezuela número 1 en este momento, el campeón de campeones en este momento con respecto a la plaga que está cernida sobre esta humanidad? Aquí en Venezuela, ¿sabes cuál es el estado campeón ahorita? Carabobo, el estado con más contagios, con más plaga. No sé si lo sabía, pero eso es producto de la rebeldía, de la desobediencia y de la altivez, de la prepotencia del que gobierna este estado. Mientras él está en su vida, en su mundo de fantasía, esto sigue avanzando y el pueblo sigue sufriendo. Entonces, ¿qué es más fácil? Que ese hombre se doblegue y se arrodille y se postre delante del eterno Yod-Hei Vah-Hei, creador del universo, o que cambie, o que sea cortado. Eso se lo vamos a dejar al Eterno. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir aprendiendo la verdad, predicando la verdad, independientemente, repito, si este pueblo decide irse por el barranco espiritual o decide aceptar la verdad y comenzar a investigar y a escudriñar y a orar y a entrar en materia, en intimidad con el Eterno Yod-Hei Vah-Hei para que le revele la verdad. Porque yo no puedo creer que un ser humano consciente de esto siga en Roma. Caramba, eso sería, se han visto casos. El síndrome de Estocolmo. Yo sé que el pastor me va a llevar para las tinieblas de afuera. Yo sé que está predicando la mentira. Yo sé que es un sinvergüenza, que lo único que desea es poder y dinero, sin importarle que mate a toda la humanidad. Pero yo voy a seguir con él, fiel hasta el final. Se han visto casos. Veamos una cita mencionada por un autor muy cristiano, por cierto, llamado Norman Geisler. Mire lo que dice Geisler aquí. Cito: mientras Moisés establece las estructuras sociales y morales que guiaron a la nación, la ley no pudo salvar a nadie de la pena de sus pecados, que es la muerte. Como dice Pablo, por las obras de la ley, nadie, ningún ser humano, será justificado delante de él, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Citó a Romanos 3:20. Ahora, mire lo que dice. La revelación que vino a través de Jesús, sin embargo, fue aquella en la que los pecados que la ley dio a conocer son perdonados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que es el verso 24 de Romanos 3. Dice, la revelación de Cristo se basa en el fundamento de Moisés, dice ahí, por resolver el problema de que la ley nos hizo tomar conciencia. La declaración de este hombre llamado Norman Geisler es un monumento a la maldición llamada Ahor Panaf y resume de manera, digamos, magistral la visión del cristianismo histórico, el metaverso cristiano con respecto a la sagrada y bendita Torat Emet de Yod-Hei Vah-Hei, en lo que respecta al pecado-salvación, a esa relación de pecado-salvación. ¿Por qué dice eso, Roy? Escúchame esto que te voy a decir. Número 1, no hubo perdón real y verdadero. No hubo verdadera salvación antes de Jesús. Eso es lo que está afirmando. Cuando la gente estaba bajo la ley, todo lo que la ley podía hacer era exponer el pecado y matarlo al pecador. Eso es lo que está afirmando Geisler. Número 2, el perdón, esa disposición legal de la jurisprudencia celestial llamada perdón, se produjo solo cuando Jesús llegó a la cruz del Calvario.
Eso es lo que está afirmando Geisler. Y repito, es la base de la visión del cristianismo histórico. Ese es el metaverso cristiano. Que antes de Jesús en la cruz, la palabra perdón no existía. Ahora, la Escritura tiene algo muy diferente que decirnos sobre este escabroso tema. Sin embargo, como nuestro amado Abba Kadosh, Yod Hei Vav Hei, lo deja muy claro que el perdón y la salvación era posible muchísimo antes de la muerte del Goel, redentor Yahshua ben Yosef, y de la resurrección y el nacimiento de Yahshua Melech HaMashiach. ¿Me puede mostrar algo de eso, Roe? No es que puedo, debo hacerlo. Yesayá Anabí, usted lo conoció como Isaías, capítulo 1, verso 18. Yesayá Anabí 1, verso 18, dice: vengan luego, dice Yod Hei Vav Hei, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, entonces vendrán a ser como blanca lana. Cuando dice vengan luego, dice Yod Hei Vav Hei, y estemos a cuenta, está diciendo vengan a mí, retornen a mí, a través del Teshuvah, la Tefilá y la Sedaka. Estemos a cuenta, para que todos sus pecados sean perdonados. Estoy hablando de Yesayá Anabí, Isaías 1, verso 18. La concordancia bíblica exhaustiva de un judío llamado James Strong muestra que hay más referencias de Yod Hei Vav Hei perdonando el pecado en el Sefer Vayikra. En ese Sefer llamado Vayikra, que tú conociste como Levítico, hay más referencias y más evidencias de Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohe, perdonando el pecado del pueblo, que en cualquier otro libro de las Sagradas Escrituras. Ahora, lo pregunto yo, ¿alguien puede creer posible que Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohe, no hablaba en serio? Todas las veces que le dijo al pueblo hebreo que sus pecados fueron perdonados cuando no hicieron lo que él les instruyó que hicieran en emuná y en bitajón sobrenatural. ¿Alguien puede creer que Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohe, haya bromeado con esto? Un argumento esgrimido por algunos científicos de la teología del metaverso cristiano de Roma es que los sacrificios en el mal llamado Antiguo Testamento en realidad no expiaban los pecados, a pesar de que las palabras de la Sagrada Torá afirman que sí lo hacían. Pero repito, son los científicos que creen que pueden estudiar a Yod Hei Vav Hei debajo de un microscopio como si fuera una bacteria y buscarle lógica a un Elohim vivo, sobrenatural, todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Ellos afirman que le pueden buscar lógica a ese poder. Ahora, esto de que el sistema arónico de expiación no perdonaba pecados es falso. Por el contrario, se limitan a proporcionar una cobertura para los pecados de la gente. Desafortunadamente para el mundo cristiano, no hay nada en las escrituras de Yod Hei Vav Hei que apoye esta teología. No lo hay. O que indique que no debemos creer lo que leemos cuando Yod Hei Vav Hei dice que tus pecados fueron perdonados. No hay. No hay nada contundente que apoye esa teología. Los intentos por demostrar lo contrario
siempre se derivan de que comienzan a sacar versos a conveniencia con pinzas de ceja y fuera de contexto escritural hebreo, totalmente. Por ejemplo, Hebreos 10:4. Si usted puede acompañarme, acompáñeme. Si no, lo anota y después lo ve con calma. En Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Mira lo que agarran con pinzas de ceja. Escrito está en Hebreos 10:4, porque la sangre de toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso no sirve. Hermano, el problema aquí es que este pasuk, este verso en el contexto específico del sacrificio, es en el contexto específico del sacrificio de Yom Kippur. No el sistema de sacrificios diarios en general. Se refiere específicamente al sacrificio que se hacía una vez al año en el día de la expiación del perdón de los pecados. Yom Kippur. Ahora, el cristianismo no entiende la diferencia entre los dos. ¿Por qué? Porque no tiene la perspectiva hebrea. Y por eso pierde por completo la visión de nuestro hermano Shaul Hatarsi cuando se expresa de esta manera en su carta a los hebreos. No saben. Otra enseñanza cristiana es que hasta la victoria de Jesús en la cruz estábamos totalmente impotentes en contra del pecado. Si eso es cierto, bueno, dígame usted, mi amado pastor o mi amado apóstol, cristiano evangélico, protestante, metodista, grecorromano, luterano, ¿por qué le dijo Yod-Heh Vah-Heh a Caín, el hijo de Adán y Eva, que podría ganar sobre el pecado, que podría vencer sobre el pecado? ¿Cómo fue eso? 4000 años antes del sacrificio del Goel Redentor, Yahshua Melech, Hamashiach como Goel en el madero. ¿Dónde aparece eso? ¡Brujo! Ya va. Relax. Bereshit 4:7. Háblame en español, que yo no sé hebreo. Bueno, precisamente ese es el problema, por eso es que no captas, por eso es que no entiendes. Porque tú niegas tu propia identidad. Para que lo consigas en tu Biblia, mi amado. Génesis 4:7. Si estás haciendo lo que es bueno, ¿no debías de mantener la frente en alto? Yod-Heh Vah-Heh hablando con Caín. Si estás haciendo lo que es bueno, ¿por qué tienes la frente abajo? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta. Te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Es Caín. Debes regir sobre el pecado. Debes vencer al pecado. El hecho de que la gente pudiera ser considerado justo y sin mancha delante de Yod-Heh Vah-Heh antes de la muerte de Yahshua se muestra como, en este caso de Caín, a través de la Tanaj. Por ejemplo, David es un caso, lo estuve comentando ayer. Antes o hasta antes del nacimiento de Yahshua, donde en el Brit Hadashah dice de los padres de Yohanan ben Zeharyah, que usted conoció como Juan el Bautista, que no se llama Juan, ni tampoco era bautista, porque la iglesia bautista no existía en ese momento. Mire lo que dice Gilel, que usted conoció como Lucas, capítulo 1, verso 6.
de los padres de Johanán ben Sejarya. De los padres. Es decir, de Sejarya y de Elisheba. Dice, Gilel 1:6, ambos eran justos delante de Yod-Heh-Vah-Heh y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Yod-Heh-Vah-Heh. Ahora, de acuerdo con la doctrina cristiana, el metaverso cristiano, pregunto, ¿cómo estas personas eran consideradas justas, eran consideradas justificadas según la ley antes de que ocurriera el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Cómo es posible? Tú sabes que hay una puñalada que se metió Roma. Mejor dicho, disparó la escopeta al revés. Escúchame esto. Roma afirma que todos los profetas profetizaron hasta Juan. Y resulta que Juan, pero es que para que me entiendan los cristianos, Juan era mayor 6 meses que Jesús. Si todos los profetas de la Escritura profetizaron hasta Juan, entonces Jesús no era profeta. ¿Te das cuenta de la falsedad? Entonces Jesús no era profeta. ¿Por qué? Porque todos los profetas profetizaron hasta Juan. Y Juan nació 6 meses antes que Jesús. Es una puñalada, ella misma se la metió. Y ahí la tienen y la leen. Y la predican. Pregunto yo, ¿por qué la sagrada, mejor dicho, por qué Yod-Heh-Vah-Heh, nuestro amado Elohim, dio la Torá en el monte Sinaí? Si la salvación siempre ha sido posible, siempre desde el principio, ha sido posible por la emuná, repito, desde los tiempos de Adán, y la sagrada Torat Emet también siempre ha existido. Desde antes de la fundación del universo. Se lo hemos enseñado, Johanán 1:1. Pregunto yo, ¿por qué dio el eterno Yod-Heh-Vah-Heh la Torá escrita a Moshe en el Har Sinaí? ¿Por qué hizo eso? Hay una respuesta que es muy larga, pero yo le voy a dar hoy la respuesta corta. Por Rahem, por misericordia. Dio la Torá oral, pero con Moshe en el Sinaí la dio por escrito. ¿Por qué? Por Rahem, por misericordia. En primer lugar, amados hermanos, recordemos los días de Noaj, Hasadik. ¿Se acuerda de Noaj? El hombre había llegado en ese tiempo a ser tan pecador, tan malvado, tan rasha, que el eterno Yod-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohim, después de la primera eliminación de los justos, personas como Enoch, personas como Metushelach, entonces viene y salva a Noaj y a su familia para comenzar de cero, para repoblar la tierra de los vivientes. Sin embargo, antes de que él hiciera esto, por misericordia, repito, que es lo que allá conocen como gracia en Roma, mira de dónde viene esto. Antes de que el Eterno hiciera esto, él le dio al hombre 120 años para arrepentirse. 120 años. Que fue el tiempo que Noaj, Hasadik, duró construyendo el arca y proclamando el fin de la humanidad como consecuencia del Mabul que usted conoció en Roma como el diluvio. Después usted lo ve con calma. Bereshit 6, del 1 al 8. Entonces, Noaj, para
la desgracia de toda esa generación antediluviana fracasó en, digamos, no logró, por la maldad del hombre, que recibieran la verdad, recibieran el mensaje, recibieran con un corazón contrito y humillado la revelación que el Eterno le estaba dando a Noaj para que se subieran al arca y se salvaran también, después de haber hecho Teshuvá, Tefilá y Sedacá, y vino el diluvio. Ahora, tenga en cuenta usted, mi amado hermano, mi amada hermana, que Noaj sabía lo que los animales, o mejor dicho, él sabía cuáles animales eran inmundos. Bereshit 7, verso 2. Él sabía cuáles eran puros y cuáles eran impuros. Aunque esto fue mucho antes que Moshe recibiera la Sagrada Torá en el Har Sinaí. No existía Vayikra 11, pero la disposición del Eterno, la dietética kosher del Eterno sí existía. Sí existía. A pesar, repito, de que todavía la Torá escrita no había sido dada, que es la que contiene las instrucciones por escrito de todo lo que nosotros tenemos que hacer para vivir en justicia delante del Eterno. Entonces, aquí nosotros entendemos y podemos saber que la revelación de Yod-Heh-Vah-Heh de la sagrada y bendita Torá fue dada al hombre desde Adán. Hay algunos que están con los ojos pelados, pero esta es la verdad. Ahora, pasadas 10 generaciones, entre Adán y Terach, Yod-Heh-Vah-Heh hace a Abraham una promesa sempiterna y jura por su propio nombre que van a heredar ciertas tierras que para ese momento estaban ocupadas por gente malvada, que usted sabe que eran los cananeos, los que estaban habitando Canaán. Sin embargo, Yod-Heh-Vah-Heh le hace, o mejor dicho, le dice que el tiempo de su destrucción no ha llegado todavía. El tiempo de la destrucción de los cananeos. ¿Por qué, Roy? Porque ellos no habían alcanzado el nivel de maldad, el nivel de perdición, el nivel de desobediencia de la Sagrada Torá. No lo habían alcanzado todavía, pero cuando lo alcanzaran iban a ser destruidos todos. Después usted lo ve en Bereshit 15, 16 en adelante. Baruch Hashem Adonai, Toda Rabá, hijo. Mi hijo Ángel Miguel, de 11 años, me está corrigiendo. Baruch Hashem Adonai. Las 10 generaciones pasaron entre Noaj y Terach. No entre Adán y Terach, sino entre Noaj y Terach. Toda Rabá a mi amado hijo por esa corrección. Entonces, fíjense. Yod-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohe, por misericordia, por Rahem, dio a esas personas, a los cananeos, a los malvados, a los enemigos de Yod-Heh-Vah-Heh, les dio 430 años para dejar el pecado, para hacer Teshuvá, Tefilá y Sedacá y retornar de nuevo al Elohim vivo. Pero jamás lo hicieron. 430 años, ¿por qué, Roy? Bueno, porque entre el pacto de Abraham y Yod-Heh-Vah-Heh, o entre el pacto de Yod-Heh-Vah-Heh con Abraham y la salida del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y su llegada al Har Sinaí para recibir el Matán Torá, para la entrega de la Torá por escrito, pasaron 430 años. Sin embargo, los cananeos no se arrepintieron. Finalmente, viene la joya de la corona. Viene la llegada de Yahshua ben Yosef, el escogido como Goel Redentor y como Mashiach ben David ben Elohim. Porque de tal manera amó Yod-Heh-Vah-Heh al mundo que dio a su
Hijo unigénito para que todo aquel que ponga su confianza en Él pueda obtener salvación. Yohanan 3:16. El hijo de Yod-Heh-Vah-Heh no es Yahshua ben Yosef, es Yahshua HaMashiach. Una vez más, Yod-Heh-Vah-Heh actúa en su infinita Rahem, en su infinita misericordia. El hombre, hasta el día de hoy, mis amados hermanos y hermanas, no ha podido retornar a Yod-Heh-Vah-Heh. ¿Debido a qué, Roe? Debido a la predicación del evangelio de la serpiente antigua, que es el mensaje de Jesucristo. No voy a meterme con las otras religiones, porque esto es un abanico que el hombre creó, que va desde África hasta los Estados Unidos. O sea, aquí hay de todo. Pero refiriéndome a América específicamente, el mensaje de Jesús ha sido crucial para que la serpiente antigua domine a América, la someta como la tiene sometida y la arruine y la hunda en el lodo cenagoso del estiércolero del Hasatán como la tiene hundida en este momento. Eso ha sido crucial, mi hermano. Roy, ¿usted me está diciendo que el mensaje de Jesús es el que ha logrado hacer todo esto? Sí, sí. Porque como Jesús no te condena, tú vas a hacer lo que a ti te dé la gana creyendo que estás salvo porque hiciste una oración de fe. Y por eso el mundo está como está. Porque nadie cree que es necesario vivificar los mandamientos del Eterno porque ya yo hice una oración de fe y ya yo estoy salvo. El desconocimiento de la voluntad buena, agradable y perfecta del Eterno Yod-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohe, y de su sagrada y bendita Torah, no es excusa para continuar llevando una vida de pecado en el mundo mundano mundial. Y si estoy equivocado, por favor, los abogados de Rema y Remanente, corríjanme, por favor. Pero hay una máxima en la jurisprudencia humana, creada por los hombres, que dice que el desconocimiento de la ley no justifica su no cumplimiento. ¿Qué quedará para la Sagrada Torah de Yod-Heh-Vah-Heh? Por eso es que nuestro Elohe, Yod-Heh-Vah-Heh, en la Torah que le dio a Moshe allá en Har Sinaí, prescribió sacrificios como sistema de expiación por los pecados cometidos en la ignorancia de la Sagrada Torah. Es decir, antes de tenerla por escrito. Caramba, Roy, yo nunca había visto esto así. Bueno, apriétese un poquito más los cinturones porque me voy a meter en lo profundo. Mire, mi amado, Yod-Heh-Vah-Heh, en su infinita Rahem, en su infinita bondad y misericordia, no ha destruido la tierra en cada generación después de Noah, o continuamente golpeado individuos con rayos, aunque algunos lo han merecido. Repito, no lo ha hecho. Después de lo que ocurrió con el Mabul, con el diluvio, y después del compromiso y el pacto que hizo el Eterno Yod-Heh-Vah-Heh con Noah Hasadik, después que salieron del arca, y armó en el firmamento el arco del pacto. Ahora, Yahshua ha participado aquí en calidad de propiciación, digamos el abogado, digamos el intercesor por excelencia, el paracleto, el defensor entre Yod-Heh-Vah-Heh y el Ben Adán, que somos tú y yo. No solo para los creyentes, sino para todo el mundo. Los que están conscientes de la verdad y los que están ignorantes de la verdad. Primera de Yohanan 2, verso 2. Ahí está el respaldo bíblico. Ahora, el Midrash de Bereshit nos dice que la salvación de Yod-Heh-Vah-Heh es decir, Yahshua, salvación de Yod-Heh-Vah-Heh, como concepto, no como hombre, sino como principio,
que está intrínseco en el séptimo principio antes de la creación del universo, llamado Mashiach, fue concebido como séptimo y último principio creacional antes de la fundación del mundo. Y luego se transforma en el primero. El primero y el último. El principio y el fin. Es Yod Hei Vav Hei. Pero Yahshua Melech HaMashiach es el primero y último Mashiach. Primer y último Goel. No hay más. Ahora, la idea de la misión del Goel Redentor y la provisión celestial del Mashiach, siendo concebida miles de años antes de su sacrificio en el madero y de su nacimiento de entre los muertos para vida eterna, como Mashiach, puede ser difícil para algunos de comprender. ¿Cómo que existía antes? Si usted mismo ha dicho que Yahshua no estaba en el principio con Yod Hei Vav Hei, pero tú no puedes ver a Yahshua solamente como un hombre. Tú no puedes ver a Yahshua solamente como un ser humano. Tienes que entender que hay un concepto profético, hay un concepto espiritual. Es una figura, es una provisión del Eterno llamada Mashiach. Y Yahshua traduce salvación de Yod Hei Vav Hei o Yod Hei Vav Hei salva. Es un concepto, es un principio, es una provisión del Eterno. ¿Me explico? No es el hombre que estaba ahí. Y entonces el Eterno le dijo, mira, Yahshua, ¿qué opinas tú, chico? ¿Será que hacemos un hombre a nuestra imagen y semejanza? Claro que no, mi hermano. Ese es el metaverso cristiano. Pero usted sabe que estoy hablando de principios espirituales. 7 principios fundacionales que fueron creados por el Eterno antes de la fundación del universo entero. Con esos 7 principios, Él levantó todo lo que creó. El número 1 de ellos, por supuesto, su sagrada y bendita Torah. Su Dabar, su palabra de sabiduría, porque a través de la palabra fue que Él fundó todo, creó todo, constituyó el universo a través de esa Torah, instrucción. Repito, Torah no traduce ley, Torah traduce instrucción. Cuando tú hablas desde el punto de vista militar y entonces llega un comandante y le dice a su batallón, bueno, el general giró instrucciones. Esa instrucción que giró el general es la palabra del general, que se la dio al comandante para que se la transmitiera a las tropas. Entonces no veas nunca más la palabra Torah como ley. Mírala como instrucción. Mírala como la voluntad buena, agradable y perfecta de Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohim. Sin embargo, Yod Hei Vav Hei no ve el concepto de tiempo como nosotros lo entendemos y nos relacionamos con él. Porque para el Eterno, el tiempo es su plan divino superior de redención final. ¿Pueden entenderlo? Mire, mi hermano, mi hermana, desde que Noah Hasadik salió del arca con su familia, el Eterno está tratando por todas las maneras posibles de no volver a destruir a la humanidad. La última carta que le quedaba era el Mashiach y ya la puso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esperar que venga Mashiach y aplique justicia, aplique Torah, más nada. Porque ya esto, caramba, no tiene vuelta atrás. Los seres humanos cada día están más perdidos. Es una descomposición. Es la pudrición humana en espíritu, en mente, en alma y en cuerpo. Ya no hay más. Me llegó la noticia, con un video de buena fuente, de que el movimiento homosexual en Venezuela está preparándose para ofrecer un candidato presidencial en las próximas elecciones presidenciales. Caramba,
Y van a comenzar a entrevistarlos por la televisión y a darle centimetraje en todas las páginas, en todos los periódicos, en todas las... Sí, porque es que no, es que no puede ser. Ahora yo pregunto, ¿alguien puede pensar en su sano juicio que si este país fuese gobernado por una persona con esos niveles de perdición humana, podrá convertirse en algo positivo? ¿O terminará entrando aquí un tsunami o un ciclón y acabando con esto? En resumen, la sagrada y bendita Torá en el Sinaí fue dada por la Rahem, por la misericordia de Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe. No fue solamente para que la agarraran y crearan con ella un sistema de salvación, no. Son varios objetivos relacionados con esa muestra de misericordia del Eterno. Una muestra infinita de bondad, mi hermano querido. Tú estudias la palabra y tú dices, bueno, no, pero, oye, que la misericordia de nuestro amado Abba Kadosh es infinita, mi hermano. Es infinita. Tú puedes creer que después que la tierra se abrió y se tragó a Koraj, a Datán, a Abirán y a toda la camarilla de secuaces que estaban con él, el pueblo le formó un lío a Moshe, y el agua, tú no trajiste fue para matarnos aquí. Una cosa tremenda, chico. Varios objetivos relacionados con esa bondad, con esa misericordia infinita del Eterno para entregar la Sagrada Torá en el Har Sinaí, pueden ser los siguientes: para dar guianza a su pueblo escogido, al tiempo que el pecado del hombre empeoraba día a día, para despertar el pecado en el hombre, para exponer el pecado del hombre en el cual había caído. ¿Por qué? Porque le dio una línea roja, le puso una línea roja que no debía cruzar, pero la naturaleza humana se vería tentada a hacerlo, a cruzar esa línea roja. Lo toma en cuenta, por cierto, nuestro amado hermano Shaul Hatarsi en Romanos capítulo 7, del verso 7 al 11. Otro punto sería para hacer que el hombre se convirtiera y se convenciera de que, digamos que se quedaba muy corto ante el poder y la kedushá del eterno Yod-Heh Vah-Heh, su Elohim. Que se bajaran de esa nube, de que ellos podían, de que ellos tenían el poder, de que ellos podían hacer algo, de que ellos tenían la fuerza. Que se convenciera, mi hermano querido, que no tiene chance, no. Por favor. Otro punto sería para guiar al hombre a Yod-Heh Vah-Heh. Mira la misericordia. Guiar al hombre, al mismo que dio la Torá, en quien debe depositar toda su emuná y su bitajom sobrenaturales para su salvación y su vida eterna. Porque la emuná y la bitajom en Yod-Heh Vah-Heh es el primer y más importante de todos los mandamientos del eterno Yod-Heh Vah-Heh. Es el mandamiento número 1. Y bueno, estaría todo el día aquí, enumerando objetivos de esa misericordia dada en Sinaí. Ahora, la Sagrada Torá fue dada también para mostrar al hombre cómo vivir según la voluntad buena, agradable y perfecta de Yod-Heh Vah-Heh, su Elohe, delante de él y con su prójimo también. El hecho de que tengamos emuná y bitajom en Yahshua no anula lo que dice la Sagrada Torá acerca de cómo hacer esto. ¿Me explico? Cuando a mí me dice un cristiano, Dios es el que pone el querer como el hacer, explícame eso. No sabe explicarlo. Es verdad, Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe, pone el querer como el hacer. ¿Qué es el querer? La fe. ¿Y qué es el hacer? La acción. Entonces, ¿qué es lo que te pone? El querer como el hacer, ¿qué es? La emuná. La fe en acción, la fe obrando. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta. Él te pone el creer y te pone también el hacer. Esa es la manera de cómo hacerlo. Pero el hecho de que tengamos a Yahshua, Melech HaMashiach, no anula la manera como debemos vivir según la Sagrada Torá. No sé si me estoy explicando de la manera correcta, Padre, ayúdame. Yahshua pagó los pecados de muerte que no tenían expiación, pero no para que tú y yo viviéramos la vida loca, sino para que tú y yo nos alineáramos con la forma de vivir que el Eterno indica en su sagrada y bendita Torá.
Ahora, el metaverso cristiano de Roma enseña que ya no tenemos por qué seguir la Sagrada Torá, que ya no tenemos que pararle a esa instrucción de Yod Hei Vav Hei. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús anuló toda la instrucción en justicia de Yod Hei Vav Hei en una cruz, y que por su gracia todos los que confiesen su nombre ya son salvos. Oye, mi hermano, mira, por eso que yo a veces digo, tú me pones a mí a fulanito, no lo voy a nombrar, y me pones un babalao, y me quedo con el babalao. Me pones a mí a fulanito y me pones el plan de Tocuyito y me quedo con el plan de Tocuyito, hermano. No, que es tremendo, hermano. Porque una cosa es ser un mundano y otra cosa es ser un impío. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Esta cruz y este Jesús son los que tienen a este continente así. No me voy a meter para Europa porque cristianismo católico allá en Europa y evangélico, eso prácticamente no existe. Es aquí en América que está este despelote. Bueno, allá también está otro despelote, pero me refiero al despelote cristiano aquí. ¿Me explico? ¿Cómo va a ser salvo una persona que confiese que Jesús es el Mesías y que ya está listo, ya pagó por todo y yo voy para adelante? Por favor, ¿vale? Ese es el metaverso cristiano de Roma. Una realidad virtual basada en el engaño, la mentira y la manipulación. ¿Ves? Algunos están horrorizados en este momento escuchándome. Mi hermano, métete, ponte a estudiar, métetele, para que tú veas, métete en el canal de YouTube, ya debería tener 100,000 seguidores, tiene 1,500. Porque es que el Eterno no, es tremendo. El Eterno no trabaja de la manera que tú y yo trabajamos. Él lo va escogiendo. Entonces, métete para que tú descubras la verdad. No la tienes, mi hermano cristiano, pastor, apóstol, evangelista, profeta, maestro, ovejita, como sea. No la tienes, tienes la mentira. Estás manejando la mentira. Y estás tratando de hacerle frente a la verdad con la mentira. Imagínate tú, ¿cuándo vas a ganar? Nunca. En lugar de buscar y enseñar la revelación de Yahshua, quien es la Torá viviente. En vez de hacer eso, el cristianismo dice que ahora son libres de la maldición de la ley. O sea, es como ver un muchacho que está metido en una arena movediza y tú le estás diciendo, no te muevas, no patalees, quédate quieto que te vas a hundir más, y él nada, bailando breidán ahí en el lodo cenagoso. Pero por favor, mi hermano, me cayó la cédula. Entonces, ahora, en vez de hacer lo que tienen que hacer, que es venir a la verdad, reconocer al profeta y decir, mira, hermano, yo lo que quiero es aprender. Porque no, si yo aprendo, yo me salvo, viejo. Yo no puedo seguir en esto. Ahora siguen algo que se llama la ley del amor. Para defenderse de la ley de Yod Hei Vav Hei, crean la ley del amor, la ley de la gracia o la ley de Cristo. Ahora, el cristianismo dice que son guiados por el Espíritu Santo, Dios y Jesús, que son uno solo, porque ellos no están sujetos a la sagrada Torat Emet. Ya ellos fueron libres de esa maldición que los padres fundadores de la iglesia cristiana le vendieron a sus seguidores como la ley judía. O sea, le vendieron la sagrada Torá como la ley judía. ¿Para qué, Roe? Para confundirlos con la finalidad de ¿qué? De que se perdieran, de que perdieran la posibilidad real de descubrir la verdad de la salvación y la vida eterna, de descubrir su identidad, de descubrir a Yahshua, de descubrir el camino hacia Yod Hei Vav Hei. Y desgraciadamente, para los seguidores de la doctrina cristiana de Roma, este plan macabro de los padres fundadores de la iglesia de Roma logró su cometido, por lo menos hasta ahora. Hasta ahora. La gran pregunta es, ¿dio nuestro Elohe Yod Hei Vav Hei a su pueblo escogido una misión imposible cuando les ordenó que vivieran según la sagrada Torá? Esa es la pregunta. Porque Roma dice que vivificar la Torá de Yod Hei Vav Hei es imposible. Ahora, nuestro Padre, nuestro Abba Kadosh, le dio a su pueblo escogido una misión imposible. Sabiendo que no la iban a poder cumplir, se la dio. Eso es lo que afirma Roma. Como lo hemos señalado, mis amados hermanos y hermanas, el cristianismo, de una forma u otra, enseña en sus términos que Dios dio a Moisés y a su pueblo una lista de mandamientos que debían obedecer a la perfección para ser salvos. Pero como seres humanos pecadores e imperfectos, no podían cumplir con esa obediencia y mantenerla en el tiempo. Eso es lo que enseña Roma.
que el Eterno le entregó a Moshe una ley que era imposible de cumplir para redentar al pueblo. Imagínate tú la locura teológica del cristianismo. Si eso es así, entonces, según Roma, no había manera de seguir la ley hasta que Jesús llegó a marcar el comienzo del nuevo pacto. Es decir, lo que ellos llaman la dispensación de la gracia. Pero esto ocurrió unos 2000 años después del Matán Torah, del Har Sinaí. Yahshua como Goel fue sacrificado 2000 años, 2000 y algo de años después del Har Sinaí. Ahora, de acuerdo con esta teología grecorromana helenista cristiana, el Eterno Yodhé Vahei le dio a su pueblo la Torá y le dijo que debía hacer algo que él sabía que no podía cumplir, con la estipulación de que si no lo hacían, todos serían condenados a la muerte eterna. Imagínate tú el concepto que tiene Roma de Yodhé Vahei. ¿Cómo no van a estar en maldición, mi hermano? Dicho de otra forma, Morambe Rebotai, esta teología satánica afirma que Yodhé Vahei es un Elohim injusto y mentiroso. Pensamiento, por supuesto, teología, por supuesto, que nosotros rechazamos de una manera categórica, insoslayable y universal. Lo aleno. Eso es lo que afirma Roma. Eso es lo que enseñan todos los domingos. Ahora pregunto, ¿es nuestro amado Abba Kadosh Yodhé Vahei un Elohim de muerte para actuar de esa manera tan sórdida? Por supuesto que no. Yahshua mismo dijo que incluso nosotros, siendo malos, tratamos a nuestros hijos de manera justa, y que Yodhé Vahei nos trata mejor que cualquiera de nosotros tratamos a nuestros hijos. Sin embargo, de muchas maneras, esta idea perversa se viene enseñando a través de las diferentes sectas o denominaciones del cristianismo romano desde hace casi 18 siglos. ¿Sabe lo que es eso? 1800 años enseñando eso. Yo quisiera entrar un poquito más adentro con este tema. Acompáñeme a examinar desde la perspectiva hebrea lo que Yodhé Vahei, nuestro Elohe, dijo cuando entregó la Sagrada Torá en el Har Sinaí. Devarim 30, del 11 al 14. No me voy a extender mucho, pero con este pasaje, caramba. Mire lo que dice Devarim 30, 11 al 14. Usted lo conoció como Deuteronomio. Dice, porque este mandamiento que yo, Yodhé Vahei, te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? ¿Estás escuchando? ¿Tú sabes por qué Roma dice que es imposible vivirlo, hermano? Porque no lo entienden. Ese pastor y ese apóstol que te predica a ti en tu iglesia, mi amado hermano cristiano que me estás escuchando, lo que sabe es un 15% de lo que tú crees. Y de ese 15%, la mitad está corrompida. Y la otra mitad está ahí, raquítica. No sabe. Por eso digo, no lo culpen a él tampoco, o a ella, porque son indoctos de la Torá. Están pereciendo porque no tienen conocimiento. Por eso, escrito está, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí en estos versos, de Devarim 30, 11 al 14, el propio Yodhé Vahei lo deja claro. Le dijo a su pueblo que su instrucción en justicia, que su sagrada y bendita Torá, no es demasiado difícil para que ellos la pongan por obra. Ahora, pregunto, ¿qué enseña el mal llamado Nuevo Testamento acerca de la Torá y la salvación? ¿Qué enseña? El Brit Hadashah. Pregunto, ¿es la Sagrada Torá, es la ley de Yodhé Vahei, digamos, para que me entiendan allá en Roma, porque a él le duele cada vez que digo eso? ¿Es la ley de Yodhé Vahei una maldición que Yahshua vino a abolir? Si eso es así, cosa que es falsa, por supuesto, es una mentira más del pastor que está predicando en el púlpito. Vamos a ver si es verdad. Dos versos que frecuentemente son citados por ellos en el púlpito y los utilizan para apoyar la idea de que la ley es una maldición son los siguientes. Solamente dos versos. El primero, Gálatas 3:10, que ya lo vimos. ¿Qué dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, que el Eterno, según ellos, le dio la Torá al pueblo de Israel para maldecirlo, no para bendecirlo, sino para maldecirlo. Otro verso es Gálatas 3, pero el verso 13. ¿Qué dice? En tu Biblia, Reina Valera o cual sea la marca, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. De ahí se agarran. Claramente hay algo que se llama la maldición de la ley. Pregunto, ¿a qué ley se refería Shaul con esta expresión? Y por otro lado, ¿es la propia ley una maldición en sí misma? Le dije que iba a entrar en profundidad, agárrese. Hay algunos que siento que no están entendiendo. Ore, clame al Eterno: Padre, lléname de tu Ruach HaKodesh, para yo poder entender esto que este hombre está diciendo. Que eres tú hablando, mi amado Yahshua. Repito la pregunta: ¿a qué ley se refiere Shaul cada vez que nombra ley? Y por otro lado, ¿es la propia ley una maldición en sí misma? Bueno, en primer lugar, recordemos que Yod-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohe, dio la sagrada y bendita Torá para que les vaya bien a su pueblo, con su cumplimiento. Devarim 4:40, para que les vaya bien, no para maldecir, no para destruirlo. Te doy una instrucción esperando que la cumplas para yo poder bendecirte. Pero si decides no obedecer, si decides ir en contra de tu Elohim, entonces tengo unas disposiciones aquí de maldición también. Shaul escribió que la ley, refiriéndose a la Torá de Yod-Heh-Vah-Heh, es Kadosh, justa y buena. Nunca dijo que era una maldición. Dijo que era Kadosh, justa y buena. Romanos 7:12. Shaul HaTarsi declaró que la ley, refiriéndose a la sagrada Torá de Yod-Heh-Vah-Heh, es Ruach, es espíritu, para que me entiendan los cristianos. Romanos 7:14. Shaul HaTarsi dijo que él se deleitaba en la ley, refiriéndose a la Torá de Yod-Heh-Vah-Heh. Romanos 7:22 al 25. Que él se deleitaba en la sagrada Torá de Yod-Heh-Vah-Heh. Baruch Hashem Adonai. Ahora, al ser acusado de que podría estar enseñando que la ley estaba abolida, Shaul, cuando fue acusado, cuando lo llevaron al Sanedrín y lo acusaron los judíos ortodoxos, los religiosos del templo, fariseos, saduceos, ¿qué hizo Shaul? Shaul HaTarsi tomó todas las medidas necesarias para demostrar lo contrario, para demostrar que él sí estaba enseñando la ley de Yod-Heh-Vah-Heh, para demostrar que él sí estaba enseñando la sagrada Torá de Yod-Heh-Vah-Heh. Después usted lo ve en Memorias Apostólicas, que usted conoció como Hechos, capítulo 21, del 21 al 26. Ahora, en la superficie parece ser una gran contradicción, pero usted y yo sabemos que en las Sagradas Escrituras no existe la contradicción. Pregunto, ¿cómo puede algo que el eterno Yod-Heh-Vah-Heh dio, que es Kadosh Kadoshim, que es justo y que es bueno, que Yahshua ben Yosef practicó, y que no solamente practicó y vivió, sino que defendió, como se evidencia en Matías 5, del 17 al 20, y en muchas otras partes del Brit Hadashah, que Jacob ben Yosef, el hermano de padre y madre de Yahshua, dijo que iba a ser nuestro estándar. Jacob 1, usted lo conoció como Santiago, 1 del 22 al 25, que el propio Shaul se deleitaba, incluso también seguía, vivía, predicaba, enseñaba, defendía. ¿Cómo puede ser posible que eso los cristianos lo llamen maldición? Pero lo tremendo no es eso. ¿Cómo es posible que el propio Shaul HaTarsi lo llama maldición? O sea, hay una aparente contradicción. Pero le voy a revelar algo tremendo, mi amado, agárrese. Porque parte del problema es la incapacidad de entender y enseñar la naturaleza dual del Ruach de la Sagrada Torá. Oh, mi amado Abba, ayúdame. Roe, nunca había escuchado eso. Mi amado, el propio Yod-Heh-Vah-Heh alude a esta naturaleza dual cuando entregó su sagrada y bendita Torá en Har Sinaí.
Naturaleza dual. Mi hermano querido, agárrala. La Torah no es un libro, la Torah es un ruaj. Y tiene una naturaleza doble, dual. Bendice y maldice. Arruina y prospera. Expone el pecado y expone también al obediente. Es dual. Para algunos representa la luz, para otros representa la tiniebla. Dependiendo de si la vives o no la vives. ¿Me explico? Bueno, Roe, necesitamos respaldo bíblico. Si es verdad que yo nunca lo había escuchado. Voy para allá. Devarim 30, del 15 al 18. Es lo que dice el Eterno cuando entregó su Torah. Escucha, Devarim, tú lo conociste como Deuteronomio, capítulo 30, del 15 al 18. ¿Qué dice? Mira es, escucha con tus oídos. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Lo he enseñado. El camino de la vida es de Yod-Heh-Vah-Heh, y el camino de la muerte también es de Él. Él dispone de los dos. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Yod-Heh-Vah-Heh tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Yod-Heh-Vah-Heh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Más, ese más puede ser traducido también como pero, si tu corazón se apartare, si no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo les protesto hoy que de cierto perecerán. O sea, hay que ser profeta para entender esto. Si tú te mantienes bajo la sombra de mi ley, de mi instrucción en justicia, tendrás salvación y vida eterna y serás multiplicado y bendecido grandemente. Pero si tú te dejas engañar por la religión, sea cristiana, sea la que sea, te vas detrás de Jesucristo y de dioses ajenos y les sirves de paso y los predicas y los defiendes, el eterno Yod-Heh-Vah-Heh te dice, vas a morir eternamente. Observe en estos pasukim que la emuná viene antes y está ligada directamente a la obediencia. Los 5 principios que predicó mi Ribi Yashua en Shabbat pasado. La emuná, primero el temor, el temor te da la emuná te da la obediencia te da, el bitul, y el bitul te da la obediencia, y la obediencia te da el amor. Esa es la bendición del Eterno. En primer lugar, Yod-Heh-Vah-Heh ordena a su pueblo a amarlo. ¿Cómo? Con fe en acción y confianza. Con emuná y bitajón. Y luego le dice, ok, tienes emuná ahora crees en mí, pones tu confianza en mí, ok, ahora comienza a caminar en mis caminos, obedeciendo mi instrucción en justicia. ¿Te das cuenta? Mire, mi hermano, una persona que no tenga emuná no puede vivir Torah, mi hermano. No puede. Pero una persona que no crea lo que estoy hablando aquí, tampoco puede vivirlo. Pero es que no lo entiendo. Ese no es el problema. No lo entiendes porque no quieres. Porque cuando en tu corazón se despierta esa llama de obediencia, de entrega, de teshuvá, de que tú te postres delante del Eterno y le digas, Padre, yo no entiendo nada, pero ayúdame. Entonces ahí es donde el Eterno, ok, ahora, a partir de ahorita, voy a comenzar a actuar en ti. Pero mientras tú te mantengas en esa posición de taquititaqui, dándotela de sabroso, dándotela de poderoso, dándotela de rebelde, mi hermano querido, no puede hacer nada. No puede. Tú le vas a decir al Eterno, pero es que yo nunca le creí a ese loco en la radio. ¿Qué me importa a mí eso? No le creíste porque no te dio la gana. Porque si te hubieses puesto a buscar, si te hubieses puesto a estudiar, si te hubieses puesto a metértele al canal de YouTube, se te hubiese revelado. Mira, hay un gentío que está recibiendo la enseñanza por YouTube, pero no se suscriben. ¿Sabe por qué? Para que cuando los pastores y los apóstoles le revisen las redes sociales y le revisen ahí, no vean que está suscrito aquí. Para que no lo voten de la iglesia.
¿Sabe cuál es la mayor bendición para un cristiano? Que se le revele esta palabra y que lo boten de la iglesia donde está. Pero yo le doy un consejo, no espere que lo boten, váyase. Váyase. No espere que lo humillen, que lo expongan ahí delante de todo el mundo. Váyase, mi hermano. Salga por la puerta principal. Y si no lo quieren dejar salir por ahí, métase por una ventana del baño y sálgase. Lo importante es que se vaya. Y retorne al lugar donde usted tiene que estar. Porque la palabra dice que Yod Jehová te bendecirá en la tierra que Él te entregó. Esa tierra no es Roma, es Israel. Entonces fíjate, a continuación le dice que si sus corazones se alejan de Él por falta de emuná, ellos ciertamente morirán. Ahora, la visión del Eterno Yod Jehová con respecto a la emuná no es nula de acción de nuestra parte. Repito, la visión del Eterno Yod Jehová con respecto a la emuná no es nula de acción por parte de nosotros. Emuná es fe en acción. Emuná no es fe, emuná es fe en acción. Puesta por obra, llevada a la materia. No es una cuestión de solo creer. No es una cuestión de que hago una oración de fe y listo. Me dieron mi chapa y con esta voy a entrar a la Nueva Jerusalén. No. En algunos aspectos, basta con creer. Pero en la mayoría no. En la mayoría tú tienes que recibir la palabra y accionar por ella. Vivirla. Ribi, allá afuera está tu señora madre. Se ve como angustiada. La hago pasar, viene con sus hermanos. No. Mi madre y mis hermanos son los que reciben la palabra de Yod Jehová, los que reciben la instrucción en justicia, los que escuchan la palabra de la sagrada y bendita Torah y la ponen por obra. ¿Sabe cuál es el pasuk más famoso en el judaísmo? El Shema, que se encuentra, como ustedes saben, de Devarim 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Eterno nuestro Elohe, el Eterno uno es. Ese es el pasuk más famoso. Ahora, Shema, la primera palabra de ese verso 4 de Devarim 6, es usualmente traducida como escucha. Pero como usted y yo sabemos que el hebreo tiene muchas sorpresas, mucha información clasificada del reino, es una palabra mucho más compleja. Shema. Tampoco es Shema, no. Shema. Es más compleja de lo que usted cree. Porque esa palabra, Shema, también indica o implica aceptar. Aceptar. Es una manera, digamos, entre comillas, de decir amén. Pero cuando tú dices amén, tú estás aceptando y estás creyendo. Y entonces esto implica que en sí misma la emuná, el compromiso y la lealtad en obediencia sobrenatural a Yod Jehová es lo que te permite que Él se te revele. Que te revele su sagrado Dabar y que te revele a Yahshua Melech HaMashiach. Emuná, el compromiso y la lealtad en obediencia. No, ya yo hice la oración de fe, no me interesa. Ok, pero pregunto yo, una persona que haga la oración de fe allá en el metaverso cristiano, ¿tendrá emuná? ¿Tendrá compromiso con Yod Jehová? ¿Será leal en obediencia absoluta y sobrenatural a la palabra de Yod Jehová? Claro que no. Ahora, si no tiene eso, pregunto, ¿alcanzará la salvación y la vida eterna? Hebreos 3:7, sí, y Hebreos 4:2 también, dice, me corrigen si me equivoco, lo que pasa es que tengo muchas citas bíblicas en el cerebro. Dice Moshe y los hijos de Israel
que se les predicó el mensaje en el desierto, pero ellos murieron. Pregunto, ¿fueron condenados por no cumplir con todos los mandamientos de la Torá? No, no me pelen los ojos. ¿No fueron condenados por eso? No. Ellos fueron condenados por su falta de emuná y por su falta de bitajón en la palabra, en la instrucción en justicia de Yod-Heh-Vah-Heh. Ellos fueron condenados porque no le creyeron, hermano. ¿Estás viendo esto? Si una persona que no cree, no puede entender. Y si no entiende, no puede vivirlo. El escrito a los hebreos dice que no mezclaron, después usted lo lee, no mezclaron lo que sabían que debían hacer, es decir, obedecer la sagrada instrucción con emuná sobrenatural. Es decir, se quedaron nada más con la letra, pero no accionaron en función de ella. Ese es el tema. Es decir, que la emuná en Yod-Heh-Vah-Heh y seguir obedientemente la instrucción en justicia de Yod-Heh-Vah-Heh es inseparable, mi hermano. O sea, la emuná y la obediencia, madre e hija. La emuná es la madre y de ahí nace la obediencia. Y de la obediencia nace la nieta de la emuná, que es la vida eterna. Shaul Hatarsi, nuestro amado hermano, en su carta a los Galuyá, allá en Gálatas, que usted lo conoció así, escribe acerca del propósito de la Sagrada Torá. Hermosa la Ruach HaKodesh dándole a Shaul. Él compara la Sagrada Torá con un tutor para nosotros antes de la emuná. Un cuidador, un celador. Usted y yo sabemos cuántas veces el Eterno nos salvó de la muerte, hermano, cuando nosotros estábamos en el mundo. Nosotros no conocíamos, yo no tenía ni idea. Cuando mi papá me salvó 27 veces de la muerte. ¿Por qué? Porque la Torá, digamos, la instrucción del Eterno en justicia, me guardó. El propio Yahshua, sin yo conocerlo, me guardó. ¿Por qué? Porque estaba metido en el plan. Y si tú estás aquí escuchando esta palabra, no es por casualidad, es porque estás metido en el plan también. Porque si no, ¿cómo te explicas tú que tantas veces te salvó de la muerte, hermano? O hermana, ¿cuántos que me están escuchando no se metieron a atracarlo en su casa y le pusieron una pistola en la cabeza y no disparó la pistola, mi hermano? ¿Cuántos accidentes de moto, de carro, en caballo, nadando? ¿Quién sabe cuántas veces? Un calambre por allá en una playa, una ola que lo arrevolcó, se desmayó, se cayó, Mi hermano querido. Pero también habla de la maldición de la ley. Uno parece bueno y el otro parece malo, pero los dos están dentro de la misma instrucción. Un camino de la vida y un camino de la muerte. Es decir, hay un mundo espiritual positivo y hay un mundo espiritual negativo. Hay un mundo espiritual de la luz y otro mundo espiritual de la tiniebla. Pero ambos están concebidos dentro de la misma instrucción del Eterno. Ese es el carácter, esa es la naturaleza dual del Ruach de la Torah Emet. Ahora, Roe, ¿cómo entiendo yo eso? O sea, explíqueme, que yo estoy más nuevo que... Explíqueme. Hermano, la respuesta correcta radica en la dualidad del Ruach de la Sagrada Torá y de la multiplicidad de sus propósitos. Ahí está la respuesta. Una de las funciones de la Sagrada Torá es mostrar al hombre el nivel de pecado que tiene y mostrarle que si se mantiene en ese nivel, si se mantiene en ese terreno, si se mantiene caminando por ese camino de muerte, bueno, mi hermano querido, se está autocondenando a la muerte eterna. Se está autocondenando delante del único Elohim vivo y justo, que es Yod-Heh-Vah-Heh. Esto no es todo lo que la Sagrada Torá hace, por supuesto. Sin embargo, solo confiando en Yod-Heh-Vah-Heh para salvación y vida eterna y comprometiéndose a andar en sus caminos,
el hombre podrá lograr escapar del juicio de la propia Sagrada Torá. Así está escrito en Primera de Yohanan, capítulo 2, verso 4. La única manera que nosotros tenemos de salvarnos, mi hermano, es caminando por el mismo camino que caminó Yahshua. Yahshua no enseñó los evangelios, Yahshua no enseñó las cartas de Pablo, Yahshua no enseñó Apocalipsis, Yahshua enseñó Torá. Y llamó a todos a caminar a la luz de esa Torá. Si los cristianos hubiesen existido en la época de Yahshua, hubiesen dicho que Yahshua era un falso Mashiach. ¿Por qué? Porque Yahshua no cuadra con la religión de nadie. Yahshua enseña Torá, defiende Torá, aplica Torá. Ahora, ya para ir redondeando, lo más importante, mis amados hermanos, es que sepamos que la Sagrada Torá en sí misma no es una maldición. Más bien, las maldiciones no son más que una de las muchas partes de la Sagrada Torá. ¿Me explico? Entonces, lo que llaman allá en Roma la maldición de la ley y su función de ser un tutor, un cuidador, un celador, en realidad una guía o un guardián, literalmente, que nos acompaña en este hermoso viaje, se aplica a aquellos que aún no han puesto su emuná en Yod-Heh-Vah-Heh. Es decir, nuestros hermanos pastores, apóstoles, evangelistas, profetas y maestros de Roma, los líderes del metaverso cristiano romano, aun cuando están viniendo en contra de nosotros, aun cuando algunos de ellos no se han enterado todavía de lo que está ocurriendo en esta nación, están siendo guardados, mi hermano. Pero eso tiene un límite, eso tiene un tiempo, y nosotros estamos tratando de que antes que llegue el cumplimiento de ese tiempo, se vengan, ¿vale? ¿Qué enseña el cristianismo? De manera errada, que cuando Shaul HaTarsi habló de la ley, que actúa como un tutor, como un cuidador antes de Yahshua, él decía que poseía a los judíos bajo la ley de Moshe, en esclavitud hasta que Yahshua vino y murió. Eso es lo que enseñan en el cristianismo. Que todos antes de Jesús estaban en maldición. Y que ahora todos después de Jesús están en bendición. Explícame, pues. Explícame. Que el 90% de los habitantes de esta nación son cristianos. O se declaran cristianos. Explícame. ¿Por qué estamos así? ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene sentido. Esta es una mala interpretación, sesgada en muchos aspectos del texto de la Sagrada Torá, que no toma en cuenta el hecho de que Yod-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohe, jamás cambia. Es inmutable. No dice una cosa hoy y otra mañana, no, como el hombre lo hace. El hombre es experto en mentir. ¿Por qué? Porque no tiene temor del Eterno. Bueno, usted es un hombre también. Sí, mi hermano, pero yo no me he muerto precisamente porque estoy predicando la verdad. Porque si no, ya me hubiese muerto. Lo que Shaul HaTarsi está diciendo es que en la vida de cada persona, de ayer y de hoy, la Sagrada Torá funciona como tal antes de que ellos vinieran y reconocieran a Yahshua como Mashiach de Israel y de toda la humanidad. ¿Me explico? Ahora, que tú reconozcas a Jesucristo como tu Mesías, como tu Salvador, ahí aplica la Torá también. Pero ya no como bendición, sino como maldición. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo un ídolo, tú estás reconociendo a algo que no es de Yod-Heh-Vah-Heh, que no viene de Yod-Heh-Vah-Heh, que no está dentro, digamos, del esquema del sistema de la Sagrada Torá. No sé si me explico. Si tú crees que Yahshua es tu Mashiach y lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón y comienzas a seguir los pasos de él, cargando tu madero, haciendo bitul, entonces tú te conviertes en un talmidín de Yahshua y te conviertes en un hijo de Yod-Heh-Vah-Heh. Pero si no es así, si sigues a Yeshua, a Jesús
o a cualquier otro aparato que te puedan vender en Roma, tú vas a obtener maldición, hermano. Porque te estás convirtiendo en un adorador de ídolos paganos. Te estás convirtiendo en un creyente que pone su emuná en algo que está muy lejos de la sagrada Torá. Después que alguien viene a confiar, después que alguien declara que confía y que pone su emuná en Yahshua como Mashiach, esos dos aspectos particulares de la sagrada Torá cesan, se terminan, siendo un tutor y una maldición. Son dos aspectos, es una dualidad. Esa es la perfección de la Torá. Esa dualidad, cuando tú vienes a Yahshua, abrazas a Yahshua y recibes a Yahshua y te fundes con Yahshua, esa dualidad termina. No tiene sentido. Sin embargo, el papel de la Sagrada Torá como revelación de Yod-Heh Vah-Heh, de cómo hemos de vivir para Él, continúa intacto, mi hermano. Es decir, sigue siendo nuestro manual de vida hasta el fin de nuestro paso por esta tierra de los vivientes que llamamos prueba. ¿Por qué, Roe? Porque cuando tú te fundes con Yahshua, mi hermano, tú decides caminar por el camino de la vida y te olvidas del camino de la muerte. Entonces la dualidad termina. Pero hay personas que tienen un pie en Rema y otro en Roma. Ahí la dualidad está vigente, porque tienes un pie en la bendición y otro en la maldición. ¿Qué ocurre ahí en ese caso, Roe? Muy sencillo, lo vomitan. El Eterno lo vomita de su boca. ¿Por qué? Porque es tibio. Cree que puede engañar al Eterno, cree que puede burlarse del Eterno. Así como está engañando al pastor, porque no le dice que está en Rema, y como cree que está engañándome a mí, diciéndome que está en Rema, pero tiene un pie allá, mi hermano, eso no lo puedes hacer con Yod-Heh Vah-Heh. Porque a Yod-Heh Vah-Heh no lo puede engañar nadie. Nadie. La Torá es una manera de vivir dada por nuestro Elohim Yod-Heh Vah-Heh. ¿Para qué? Para que todo nos vaya bien. Es la otra cara de la dualidad de la ley del Eterno. Una bendición. Una guía para que vivamos, un manual de vida y una revelación de la voluntad buena, agradable y perfecta de Yod-Heh Vah-Heh para nosotros. Para que podamos acercarnos a Él con toda confianza y recibir el oportuno socorro que siempre está ahí dispuesto para los que estudiamos, enseñamos y vivimos por la Sagrada Torá. Entonces, mañana vamos a continuar, porque en verdad que no sé si ustedes me pueden entender claramente lo que les digo, pero la Sagrada Torá enumera 613 mandamientos directos. De acuerdo con el judaísmo ortodoxo, están 365 que son considerados mandamientos negativos, que usted, o podemos llamarlo, tú no puedes, y hay 248 mandamientos positivos, que podemos llamarlo tú sí puedes. Mañana voy a comenzar a hablar acerca de eso. Son palabras del Eterno Yod-Heh Vah-Heh que están ahí y que debemos conocer, aunque no todos esos mandamientos aplican a nosotros. Nosotros vivificamos los que aplican a nosotros. No toda la Torá, porque toda la Torá no aplica para nosotros. Es más, toda la Torá no aplica para una sola persona. Dependiendo de su condición, aplican unos y otros no. Y vamos a ver el propósito de esos mandamientos. Todo en el marco de este plan perfecto del Eterno para desmontar esa enseñanza maquiavélica que dice que la gracia mató la ley y que ahora en Cristo vivimos en gracia y la ley se acabó. Eso va a quedar hecho polvo cuando terminemos esta enseñanza. Y después vamos a retomar el Brit Hadashah para que sigamos la decodificación. Abrazado con nuestro amado Ribi Yahshua, por supuesto. Baruch Hashem Adonai. Y vamos a determinar qué quiere decir un cristiano cuando dice yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vamos a determinar al final de esta enseñanza el nivel de esquizofrenia espiritual que vive un pastor o un apóstol que dice, olvídense de la ley,
Ya usted no importa cómo Carrizo se porte en su vida, ya usted es salvo, porque eso es un regalo que Dios le dio a usted. Usted puede seguir la vida de macumbero que llevaba cuando llegó aquí, pues ya usted recibió a Cristo y es salvo. Eso va a quedar hecho polvo y el nivel de esquizofrenia espiritual va a quedar expuesto para que cuando usted lo escuche, usted sepa las condiciones que está ese pobre ser humano que está declarando eso. Toda Arabá, mi amado Abba Kadosh, por esta poderosa palabra, Señor. Te damos gloria, honor y honra en el nombre de tu amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach, por este derramamiento de tu presencia, de tu palabra y de tu poder. Y te suplico, Señor, por mi vida, por la vida de mi familia y de todos los integrantes de este ejército libertador, que usted siga con nosotros hasta el final y que tu amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach continúe comandando este ejército libertador de las naciones de Apocalipsis 21, porque cada día está más cerca su llegada por segunda vez a la tierra de los vivientes. Te amamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre en el nombre de tu amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Toca los corazones, mi amado Abba, de aquellos hombres y mujeres que todavía no quieren aceptar esta verdad, para que puedan entender que lo que está en juego es la salvación de su alma, que lo que está en juego es la salvación de muchas personas, millones de personas, no solamente en este país, sino en todo este continente, que están hoy engañados, manipulados y drogados con ese vino maligno que les metieron allá en Roma. Toca los corazones, Señor, y cumpla usted su voluntad, buena, agradable y perfecta en cada uno. Amén, ve amén.